Shabbat Shalom para todos. Estamos ya comenzando este tiempo. Voy a sacar esto por acá. Comenzando este Shabbat, esta transmisión en esta mañana hermosa, para este lado por lo menos de donde vivimos. Está espectacular, un poco de calor. Así que acá estamos en este tiempo especial de Shabbat. Saludos a todos los que están conectados ahora y también los que se vayan a conectar y a ser parte de esta enseñanza, como siempre decimos, este pensamiento, una idea acerca de la porción de la semana. De hecho, para ya ir comenzando, tenemos una porción, como siempre decimos, ¿no? Bastante extensa, con muchas cosas que podríamos rescatar. Y como venimos viendo desde que comenzó el ciclo y veníamos hablando un poco de esto acá en familia, acerca de que comenzamos el ciclo viendo como más fuerte algunas aristas y algunas, podríamos decir, figuras desde la porción Bereshit hasta ahora, acerca de cómo podemos ver los comienzos, o el principio del diseño de Dios, verlo también hoy en los días que nos encontramos y cómo realmente con la parashá anterior y esta porción también podemos ver un poco cómo vemos el diseño del anti-Mashiach, vemos todo lo que el sistema que ha venido trabajando desde el principio y cómo hoy se lo ve claramente, y también ver cómo Dios establece, tiene su diseño y cómo va trabajando también en la formación de su pueblo para contrarrestar esto que se viene preparando. Entonces, a causa de esto nos va a llevar a pensar mucho cuál es nuestro rol, cuál es nuestro trabajo en estos tiempos finales, cuál es nuestra tarea, nuestra asignación para estos días y cómo nosotros poder trabajar en ello. Muy importante, y hacernos la pregunta, porque quizás podemos decir, pero no sé en qué puedo ser útil al Eterno en estos tiempos. Y hay mucho por lo cual podemos ser útiles. Y principalmente proclamando. La manera que nosotros, y esto en la medida, creo que en alguna medida lo sabemos, que cuando guardamos los mandamientos, nosotros estamos proclamando, estamos hablando fuerte acerca de quién es el Eterno y su diseño. Entonces, ya guardando la Torá, caminando en la Torá, es una manera de estar al servicio del Eterno, porque de hecho su remanente es el remanente que va a dar luz, que va a alumbrar en las tinieblas. Y a veces pensamos que eso es algo como muy pequeño, pero en realidad nuestra vida ya es una vida que está al servicio del Eterno. Por eso decimos que estamos en continua adoración. Y el mal ejemplo o el mal concepto que podemos tener es que de continuo estamos cantando. Y en realidad no es así, aunque puede implicarlo. Podemos estar cantando, podemos estar esbozando una exaltación al Eterno, es verdad. Pero nuestra vida guardada, nuestra vida separada para el Eterno va a ser de adoración y va a ser luz para los que están a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo donde está muy impregnado por los conceptos, la filosofía y la ideología del sistema del anti-Mashiach. Nosotros a veces no nos damos cuenta y no es el punto de ir en contra de las personas, pero las sociedades están impregnadas de todo postulado de este sistema. Entonces, nosotros, inmersos en medio de las personas, en medio de las sociedades, lo que hacemos es proclamar con nuestra propia vida quién es el Eterno y cuál es su idea para la gente, ¿no? Para todos, para el mundo. Entonces, vemos un mundo y miren, esta semana tocaba hablar con una persona como muy lleno de desesperanza, ¿no? Una persona que me decía como ya no tiene sentido la vida, todo le sale mal. Y pensaba en eso, ¿no? En cómo a veces para nosotros es como muy normal o muy común ver cómo el Eterno va llevando a su pueblo, cómo va estableciendo
su diseño en cada uno de nosotros y en el pueblo en general, pero en contraparte vemos a un mundo, vemos a una sociedad donde hay verdaderamente desesperanza y no hay claridad, no hay una luz, es decir, este es el camino por el cual debo caminar. Siempre recuerdo las palabras del salmista cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, sabemos que el caminar en la Torá es esa lámpara que nos va llevando, que nos va alumbrando y mostrándonos el camino que debemos ir. Por eso es que decimos que hicimos Teshuvá y volvimos a las sendas del Eterno. Entonces, ¿por qué digo esto? Estamos en una para allá, y no, ustedes saben que voy a centrarme un poquito más en lo que es la Hasdará para estas transmisiones, pero si nosotros nos ponemos a ver en relación con la para allá, estamos en una para allá donde vemos claramente plasmado el diseño del Eterno, porque terminamos la porción anterior con el capítulo 11, donde se habla del diseño o el antidiseño, el diseño del sistema del anti-Mashiach, que lo que sucedió allí en la Torre de Babel con Nimrod es lo que está sucediendo hoy. Si nosotros nos ponemos a ver en los tiempos, en la para allá Noah, en los tiempos de Noé, tenemos luego en la construcción de la Torre de Babel, tenemos a Nimrod y principalmente un diseño o una forma, podríamos decir, un perfil de persona. Si hablamos de persona, pues eso tiene que ver con un sistema o tiene que ver con un diseño muy diferente a lo que el Eterno quiere establecer. Entonces, vemos en el capítulo 11 ese sistema del anti-Mashiach que lo único que quería era ir en contra del Eterno y hacerse para sí un nombre. Hacerse para sí un nombre. ¿Qué quiere decir? Que quería realzarse a sí mismo. Pero cuando estamos viendo en esta porción, en la para allá, Les Lejá, lo que vamos a encontrar es todo lo contrario, Dios preparando a un hombre con un montón de características, con un montón de cosas que podríamos hablar, de dónde viene Abraham, de dónde es tomado, de dónde es elegido, si podemos decir así, Abraham, para ser el padre de multitudes, para ser Abraham aquel del cual Dios iba a establecer una nación. Ahora bien, vamos a Génesis, y quiero que leamos un poquito el comienzo y veamos cómo vamos a conectar hoy esta Hasdará, cómo vamos a conectar la porción de los profetas con la porción. Siempre es importante saber que las porciones están conectadas con la Hasdará o los profetas, casualmente, porque algo nos va a ampliar, como siempre digo, algo nos va a hacer ver de acuerdo a los tiempos que se estaban viviendo y también adelantando a los tiempos que vendrían, porque sabemos que los profetas profetizaron, valga la redundancia, acerca de los días que vendrían. Obviamente, como lo dijimos en Shabbat anteriores, Isaías es una persona que es llamada por el Eterno, Isaías es una persona muy usada, un profeta muy usada, como les decía en Shabbat anterior, es llamado o es tenido en cuenta el rollo de Isaías como una obra maestra, una obra maestra. Entonces, ahora al ver Isaías, nosotros estamos viendo realmente palabras plasmadas, o sea, ideas plasmadas que están obviamente conectadas con la porción, con la Torá, pero que también nos va a hablar de los tiempos que iban a suceder. De hecho, Isaías está siendo partícipe de lo que es el exilio de la casa de Israel, y también va a vivir y adelantarse a algunas cosas en cuanto al exilio de la casa de Judá. Entonces vemos una persona que está muy preparada, por decir así, para poder hablar en cuanto a esto. Ahora, cuando vemos en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice así: Hashem le dijo a Abraham, vete para ti de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y al que te maldiga yo maldeciré. Serán bendecidas a través de ti todas las familias de la tierra. Y acá vemos a comparación de lo que es las demás, o sea, el capítulo 11, con todo lo que sucede con Nimrod, vemos acá todo lo diferente. O sea, toda la idea de Dios, por eso llama a Abraham. Sabemos cómo Abraham aquí está en un tiempo ya donde muy diferente, digamos, a lo que vimos en la parasha anterior. O sea, ya Abraham había un trabajo en su interior que obviamente en la Biblia en sí no nos relata, pero sabemos que ya en él había un proceso, ya había un trabajo acerca de la preparación en su interior y cómo él se opone, porque Dios está viendo el corazón, cómo él se opone a todo lo contrario que tenía que ver con el Eterno. Nosotros podemos decir, sí, pero en ese tiempo no estaba la Biblia. Sí, pero en ese tiempo podemos decir que no tenían tampoco, no estaba la Torá. Y no tenía haber un pueblo, no había algo establecido. Pero sí, Dios desde Adán viene trabajando con su pueblo, así formando una línea desde Adán. Dios instruye a Adán y así va corriendo. Por eso tenemos a Noah, un varón virtuoso, varón que guardaba los mandamientos, conocía lo que Dios había ordenado. Sabemos que esto está más organizado cuando llegamos al Sinaí. Pero en la formación del pueblo con los patriarcas, desde Abraham Avinu, desde Abraham, sabemos que ya hay un referente de lo que Dios tenía establecido. Como se le decía, el Dios creador, el Dios que creó los cielos y la tierra, entonces el Dios único, entendía acerca de la adoración de un solo Dios. Y por eso es que él está contrarrestando todo el diseño o el antidiseño del sistema del antimagía. Y de hecho, lo que se dice en la tradición oral, que Nimrod lo único que quería era matar a Abraham. Quería matar a Abraham. Quería hacerlo desaparecer. ¿Por qué? Porque se sabía que ya en Abraham había algo diferente. O sea que Dios iba a establecer algo a partir de Abraham. Una persona importante. Y aquí ya le hace un llamado más específico en el capítulo 12, cuando le habla de separación. Dios le está hablando a Abraham de la separación. Y por eso quiero que vayamos a la Haftará. Estoy un poco, perdón. Estaba un poco complicada para hoy, para la transmisión, pero acá estamos. Hay mucha pelusa de los árboles y demás, y estamos con un poco de alergia, pero acá firme. El versículo, vamos a leer el capítulo 40 de Isaías. Recuerden que a partir del capítulo 40 tenemos lo que se le llama las Haftarot de consuelo. Ya vamos a ver que Isaías va a hablar de una manera diferente a lo que está hablando anterior, porque anteriormente en los capítulos del capítulo 1 al 39 lo que se va a estar hablando es acerca de los juicios a las naciones, del juicio a Israel, del exilio. Pero acá, a partir del 40, lo que se van a encontrar es el consuelo, se va a hablar de restauración y de lo que Dios pretende hacer con su pueblo a pesar de la infidelidad de Israel. Y por eso está profetizado acerca de la redención por medio de Mashiach, para así poder entrar al pueblo y que se concrete esta restauración. Entonces, el capítulo 40, en el versículo 27, yo les voy a leer en la versión que comúnmente se lee. Lo anterior lo leí en otra versión. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Adonai, el cual creó los confines de la tierra? Recuerden que Isaías, como otros profetas, continuamente están reafirmando esto. Y es muy importante porque quizás, y yo lo digo muchas veces, esto no es muy relevante para nosotros hoy y para el mundo, aunque hoy tenemos muchas ideologías, filosofías, pensamientos, todo contrarrestando acerca del Dios único, acerca de Yuhe Bajei, el único Elohim,
el creador, y sabemos que hay un montón, diversas teorías, y que todas quieren ir en contra de que Dios es el creador. Por eso Isaías está repitiendo, porque en el Antiguo Medio Oriente también esto era como un problema, porque no se sabía, y de hecho la gente tenía mucho temor a lo que eran los cielos, la tierra, todo lo que acontecía, los mares y demás. Y de hecho sus dioses estaban fundamentados en esto. Ahora, Isaías está nuevamente recalcando el poderío del Eterno y está hablando, y lo voy a leer nuevamente, si usted lo tiene ahí, sería versículo 28 en esta versión, capítulo 40. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Adonai, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Está hablando acerca de la grandeza del Eterno. Está reafirmando y poniendo otra vez como firmeza en cuanto a lo que va a hablar, porque está estableciendo que el Eterno es el creador de los cielos, de la tierra. Ahora lo que va a decir, él está hablando no solamente a una persona en particular, porque a veces podríamos decir, bueno, está hablando a una persona. No le está hablando solamente a una persona, sino que acá recuerden que le está hablando a un pueblo, a un pueblo, y a todos aquellos que pueden ser parte de ese pueblo. Él dice, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y siempre nosotros lo hemos tomado de una manera muy individual, y no está mal, pero recordemos que esto le está hablando a un pueblo. Y obviamente si nosotros nos ponemos a ver en las generaciones, en los tiempos, en los momentos de Israel, Dios siempre ha estado. Dice, él da fuerza al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Adonai tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Un texto bastante conocido, vuelvo a decirles, tomado de una manera muy individual, sin darle importancia a esto, ¿no? O sea, no es que no le vamos a dar importancia, sino que vamos a centrarnos en que a través de los tiempos Dios está fortaleciendo su pueblo y llevándolo a diferentes momentos. Recuerden que vemos en la Escritura cuando habla de Israel como un niño, habla de Israel como un muchacho, un joven. Luego está hablando también ya en los tiempos, perdón, está hablando de los tiempos cuando Israel ya es grande. Y estamos, como siempre lo digo, estamos en los tiempos de la ancianidad de Israel, ya un Israel maduro, con un montón de cosas que ha vivido, pero también con un montón de recursos para hoy, ¿no? Por eso es que somos la generación, como siempre decimos, la generación de la doble bendición, somos la generación que creemos que somos parte de la restauración final. Ahora, luego en el capítulo 41 de Isaías, y me gustaría que lo busquen, Isaías capítulo 41, va a hablar acerca de Abraham, y acá está la conexión con esta porción, y que de esto depende mucho y hay que entender por qué lo que estamos hablando va a llevarnos, por decir así, a prestar atención en cuanto a quiénes somos, y volvemos a recalcar nuestra identidad, y también tener presente cómo poder compartir las buenas nuevas del Eterno a otros. ¿Y cómo? Es decir, por la Jafara. Miren lo que dice. Quiero que prestemos atención aquí. El capítulo 41. Y acá Dios le está hablando al pueblo, obviamente, en este consuelo, le está hablando acerca de esa tranquilidad, porque el Eterno siempre está con su pueblo y siempre tiene un plan y siempre está preparado para lo que va a hacer con su pueblo. Los que desconfiamos somos nosotros, que o aún no tenemos firme nuestra identidad y no sabemos quiénes somos. Entonces, mire lo que dice capítulo 41, el versículo 1. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos
juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. ¿De quién está hablando? De Abraham Avinu. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? ¿Miren lo que estamos hablando? Desde el comienzo, Dios estableciendo ahí su pueblo, Dios llamando a su pueblo desde la creación, desde Adán, sí, una línea. Por eso es muy importante y siempre lo recalco en cada momento, porque si no tenemos clara nuestra identidad, no vamos a saber quiénes somos, para qué estamos, cuál es nuestra asignación y qué es lo que tenemos que realizar. Entonces, a causa de esto, al desconocerlo, a no tener presente nuestra identidad, otra vez caemos en desesperanzas, en frustraciones y no entendemos cuál es nuestro trabajo. El trabajo no es solamente todos los días lo que debemos hacer. Eso es parte, sí, es parte de la vida, todo lo que realizamos. Pero tengamos presente que hay una asignación para su pueblo. Su pueblo no solamente va a vivir lo que hay que vivir y lo que se ve de todos los días, como diría en Eclesiastés, cada día, el trabajo, cada momento, cada tiempo para cada cosa, es verdad. Pero recordemos que somos un pueblo que aún en medio de donde se mueve, donde anda, es un pueblo que tiene que ser luz. Y aquí el profeta está hablando, el profeta Isaías está hablando acerca de que Dios mismo es el que va trabajando o allanando el camino para que su pueblo pueda andar. ¿Para qué? Para que su pueblo llegue hacia aquello que Dios ha dispuesto y lo que quiere hacer, y obviamente va a utilizar a su pueblo, a su remanente. Por eso estamos, es como decir, estamos desde los comienzos, ¿no? Como dice el Brija de allá, el Rab Shaul está diciendo todo el tiempo que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, vuelvo al texto y quiero que preste atención conmigo y venga conmigo, porque todo esto está conectado con nosotros, con Israel, con su pueblo y con la tarea, la asignación que tiene Israel para estos días, porque no se ha cortado. Y si nosotros decimos, Israel a través de la generación hizo esto y levantó grandes personas y demás de nuestro pueblo, pero hoy somos nosotros los protagonistas. ¿Y qué dice el versículo 4? Acompáñenme. ¿Quién hizo y realizó esto? De llamar a Abraham, traerlo, sacarlo del lugar, establecerlo en otro lugar. Alguien que quizás no sabía qué es lo que pretendía hacer Dios con este hombre, vio el corazón de Abraham y de Sara, no estuvo viendo en sus capacidades, no estuvo viendo en lo que podía o no realizar, vio el corazón y a partir del corazón Dios empieza a trabajar. Y esto lo vemos plasmado también en Samuel, cuando Dios está hablando a Samuel acerca de David, porque Samuel está mirando el exterior, está mirando la capacidad que tenían los muchachos y Dios está diciendo, yo estoy mirando el corazón. Porque a partir de lo que hay en el corazón, Dios empieza a trabajar y a construir. Cuando hay un altar, cuando hay una vida de adoración, una vida entregada. Por eso el profeta está hablando al corazón de Israel, un pueblo que le había dado la espalda, al pueblo que se había corrompido, que no estaba recapacitando en sus caminos y se estaba alejando o desalineando del trazo del Eterno. Entonces lo que está diciendo acá, yo Adonai el primero y yo mismo con los postreros. Si nosotros podemos entender este versículo, y vuelvo a decir, no entender solamente por el intelecto, porque lo necesitamos razonar y entenderlo, pero si nosotros podemos ir más allá, lo que está plasmado aquí, nos vamos a sentir, y hablemos sentir, pero no me gusta la palabra decir sentir, pero vamos a entender y va a llegar la convicción a nuestra vida de verdaderamente quiénes somos, y ya no vamos a tener que andar pensando en desanimarnos, en entrar
en frustraciones, pensar por un momento que Dios no nos tiene en cuenta, que hay muchas cosas en las cuales no podemos alcanzar, porque acá está plasmado el punto de lo que Dios está diciendo. Dice, yo Adonai el primero y yo mismo con los postreros. Dios está diciendo, yo soy aquel que estuvo cuando llamó a Abraham, y también con su descendencia en los días que nos encontramos. Si nosotros no podemos ver plasmado aquí el amor del Eterno, no podemos ver la grandeza del Eterno, la soberanía y lo que Él pretende hacer, prestemos atención a algo. Si hoy estamos aquí, si hoy hemos llegado hasta aquí, si hoy estamos caminando en la Torá, es porque Él ha cumplido lo que dice aquí por medio del profeta, que Él está también con los postreros. Él está diciendo que el pacto que hizo, incluso en el Sinaí, a las faldas de Sinaí, cuando dijo y su descendencia, los que hoy no están aquí, pero como estábamos contados, es tremendo. Y a partir de ahí, es decir, qué privilegio tenemos verdaderamente de ser parte de su pueblo, de ser parte de ese reino, de lo que Dios ha pensado. Génesis capítulo 12 nos habla del llamado de Dios a un hombre mirando su corazón para establecer así una nación, la cual dice, y lo leímos, que iba a ser de su simiente, iba a bendecir a las familias de la tierra. Y sabemos que también a través de la simiente de Abraham, de la formación del pueblo, luego viene Mashiach. Entonces, tengamos presente el pensamiento, la idea de Dios, lo que Dios plasmó en su plan, y en el amor, como dice Juan. ¿Cuántas veces hemos leído Juan, capítulo 3, versículo 16, acerca de que Dios amó al mundo, amó al cosmos, y envió a Mashiach? Entonces, si nosotros no podemos ver esto, no vamos a poder entender nuestra identidad y tampoco nuestra asignación. Porque a veces decimos, no entiendo por qué hay que servir, o no entiendo todavía, o vemos que hay personas que no pueden ver a qué Dios los ha llamado. Pero esto no se puede ver si primero yo no puedo entender mi identidad. Si primero yo no tengo un sentido de pertenencia con este pueblo, como está hablando la Haftará, aquel que Dios llamó. Esto es un milagro. Dios hizo un milagro que llamó. Dice, ¿quién despertó del oriente al justo? ¿Quién despertó? Hizo sonar el shofar, como nos pasó a nosotros. Despertó a Abraham Avinu. Hizo ver, y a partir de él llamó al justo, dice, al justo, al sadik, aquel que ya Dios estaba mirando el corazón, un corazón recto, un corazón que caminaba en justicia, y lo despertó. Entonces, a partir, sabemos que de Abraham vienen las familias en bendición de la tierra. Y luego la bendición que le da Abraham y lo que está diciendo en el versículo 13 es para nosotros también. Por eso estoy hablando de que en esta Haftará lo que estamos viendo acerca de la reafirmación de nuestra identidad. Porque si no tenemos esto claro, tampoco vamos a poder entender nuestra asignación. Y esto es clave. Nuestra asignación, el por qué decir qué es nuestra tarea en este mundo. O pensamos que solamente nacimos y estamos acá y bueno, y ahora tenemos que trabajar y tratar de vivir lo mejor que podemos y trabajar y... No. Está bien, todo esto se hace. Es parte de nuestra vida, ¿cómo que no? Hay que hacerlo. Pero hay algo que tenemos que entender, que nosotros somos llamados a ser un pueblo de luz. Somos llamados a ser un pueblo que proclama con su vida que el Eterno es grande, soberano, poderoso, único. Recuerden el Shema. Todas las mañanas nos levantamos, en el acostarnos decimos el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai, nuestro Dios, uno es. Entonces, somos un pueblo que camina en justicia. Somos un pueblo que al cumplir los mandamientos está caminando en justicia, está entendiendo la manera en que se debe andar. Recuerden que así la palabra nos está hablando de que
nosotros, al caminar en la Torá, Él nos está enseñando a vivir. Si nos preguntamos cómo hay que vivir, estamos aprendiendo. Al caminar en la Torá estamos aprendiendo a vivir. No es que ya lo hayamos alcanzado, como dijo el Rab Shaul, el apóstol Pablo, sino que proseguimos a la meta. Sí, claro, vamos en camino. No es que lo hayamos alcanzado, pero estamos caminando. Pero esto no lo podemos hacer si no entendemos quiénes somos. Vuelvo a decir, acá está hablando acerca de Abraham, del llamado Abraham, de lo que él empezaría a partir de Abraham y la bendición a todas las familias de la tierra y que eso alcanza para nuestros días. Ahora mire lo que dice el versículo 5. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino, a su hermano, y dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con el martillo al que batía el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, y ahora acá, hablando, y el profeta sentando bases, por decir así, en el padre Abraham, en Abraham Avinu, ahora le va a hablar a Israel. Entonces, recordemos que esta Hafdará lo que nos hace es recordar ese llamado que Dios hizo a Abraham en el capítulo 12, aquí en esta porción, en esta Parashá Lejá, que nos habla de salir, que nos habla de tomar una determinación, porque recuerden que Abraham es conocido como el hebreo, aquel que cruzó, que no se quedó donde estaba, sino que cruzó, que fue al otro lado. A eso somos llamados, no a quedarnos donde estábamos, sino a cruzar, a ir allá a donde el Eterno nos está llamando. Hoy caminar en la Torá es como ir en contra, o estar del otro lado, y lo vemos continuamente en la sociedad y nos hacen saber que estamos del otro lado, y nos hacen saber que estamos literalmente yendo por un camino diferente. Cuando todos... Y el ejemplo más claro es cuando todos están diciendo que están descansando un domingo, nosotros guardamos el Shabbat. Estamos en el sábado descansando. Es impresionante, parece como algo muy simple y hoy no se nota tanto, pero sabemos que van a venir días donde va a ser más fuerte en cuanto a la ley dominical y demás, donde se va a establecer de que se debe guardar el día domingo como el día de reposo. Y ese es el tiempo donde nosotros tenemos que aún tener más firme nuestra identidad y quiénes somos y qué es lo que, la manera en la cual nosotros vivimos. No me voy a centrar en hablar en esto, pero quería decir como hacer esa distinción. Que cuando Abraham es llamado a cruzar, a ir a otro lugar, a estar de otro lado, ¿no? A estar del otro lado. Esto es como decir, hoy cuando nosotros nos digan, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Y bueno, verdaderamente nosotros estamos del lado del Eterno y caminando en su instrucción, siguiendo los pasos del Maestro. Y verdaderamente cuando llegamos a este punto nos damos cuenta que no ha sido fácil para nosotros, tampoco para nuestro pueblo, pero que Dios siempre fortalece. Vemos aquí Isaías, en esta Hafdará, dice que Él da fuerza al cansado. Él ha llevado a Israel a través de las generaciones, dándole fuerza, guardando un remanente para que no se pierda y que la palabra corra. De hecho, eso está diciendo, y en el versículo 8, presta atención, versículo 8 del capítulo 41 de Isaías, dice así, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Vuelvo a leerlo. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, amigo mío. Entonces, lo que Dios está diciendo, nos está hablando de nuestra identidad, nos está reafirmando que somos Israel, somos de Él. Recuerden que en otras parashot vimos acerca de que somos la niña de sus ojos. Él nos guarda, que Él está prestando atención a Israel y a su movimiento y guardándolo. Principalmente sus ojos están sobre Israel.
Y cuando hablamos de Israel, no hablamos solamente de la tierra en sí, sino que estamos hablando de su pueblo disperso en el exilio en todo el mundo. Somos un gran pueblo, somos un gran pueblo. Y Dios está preparando un remanente. Así que es verdad que muchos se están volviendo atrás. Muchos se están volviendo atrás. Pero como dice el Rav Shaul, no lo hemos alcanzado aún, pero prosigo la meta. Quiere decir, no lo dejo. Sigo firme, sigo caminando, porque yo sé que hay un objetivo, sé a dónde tengo que llegar. Y el Rav Shaul lo está explicando en el primer siglo, y qué interesante que hoy nosotros podamos tener presentes esas palabras. No pretendo haberlo ya alcanzado. Muchas veces nos paramos frente a la verdad y al ver nuestra vida decimos, ¿cuánto nos falta? ¿No? Podríamos decir así. Pero también podemos decir cuánto hemos avanzado, cuánto tenemos de Dios en nosotros hoy, cuánto hemos aprendido, cuántas luchas hemos librado, cuántas cosas hemos pasado, pero aquí estamos. Entonces podemos decir que aunque no lo hayamos alcanzado, estamos en camino. Hebreos 12 dice que debamos correr la carrera con paciencia, puesto los ojos en Mashiach. Entonces, ¿qué podemos decir? Si acá la Haftará nos está hablando de que Dios está con Israel. Porque, y quiero leerle otra vez para que podamos ver con claridad, entender esto, que la parashá nos está hablando del llamado de Abraham y de lo que Dios establecería a partir de ese les lejá, de esa salida, de esa determinación, de la cual es necesario salir. Y lo hemos hecho. Y lo estamos haciendo porque continuamente estamos saliendo de todas aquellas cosas que no nos convienen. Les lejá es salir, pero salir porque nos va a convenir salir. En la otra versión dice, vete para ti. O sea, vete porque te conviene a ti salir. No solamente porque Dios estaba llamando a su pueblo. Y sí, Dios estaba llamando a Abraham para formar una gran nación. Pero lo que le está diciendo, salí Abraham. Porque si te quedás donde estás, vas a seguir en esterilidad. Y cuando Abraham sale, sabemos muy bien, y todo el proceso que vive, Dios establece en Abraham una descendencia. Parece muy, digamos, común lo que está pasando, pero en realidad no lo es, porque Abraham estaba como destinado a no tener descendencia, iba a ser estéril. Pero sin embargo, cuando él sale, Dios le está diciendo, salí porque te conviene, porque a partir de vos voy a formar una nación. Aun cuando hay un decreto, cuando hay todo a favor para que seas estéril, yo voy a hacer que vos tengas descendencia. Entonces, por eso digo, esta es una porción que habla de milagros, aunque no lo podamos ver. Y aquí está diciendo en el versículo 8, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí. ¿Quién escogió? Jacob decidió, dice, yo escogí. Entonces está diciendo, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé, te dije, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo, que siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si nosotros nos tomamos este texto de la Haftará, tiene que ser tremendo. Si ponemos esta palabra en nuestro corazón, le está hablando a la descendencia. Le está hablando, mi siervo eres tú, yo te escogí, no te deseché. Yo estoy contigo, no desmayes. Cuando estés cansado, no desmayes. Cuando pienses que no se puede seguir en el camino, no desmayes. Porque dice, el Elohim, yo soy tu Elohim, que te esfuerzo, que siempre te voy a ayudar. Y mira lo que dice la última parte de este versículo 10 del capítulo 41 de Isaías. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y sabemos que las palabras de Yeshua fueron claras para nosotros. En Mateo capítulo 28, el versículo 20, cuando dice, yo estaré con ustedes todos los días.
hasta el fin del mundo. Entonces, si nosotros no podemos ver las palabras que está hablando, aquí no vamos a entender quiénes somos, qué es lo que Dios quiere hacer, cuál es nuestra asignación y cómo vamos a vivir al final de estos tiempos. Versículo 11, dice, aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Está hablando que Dios está con su pueblo y Dios es quien los defiende. No hace falta defendernos tanto porque Él es quien nos defiende. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarán. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Por qué? Versículo 13. Porque yo, Adonai, soy tu Elohim, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Él está con nosotros. Él está con Israel en los tiempos finales, los tiempos que estamos viviendo. Estuvo con Abraham, lo llamó. Estuvo con Isaac, estuvo con Jacob, luego Israel. Y hoy podemos decir, Él está con Israel. Estuvo con Israel y Él está con Israel. Y el profeta está diciendo, no temas, yo te ayudo. Y no lo tomes solamente de una manera individual, aunque pueda ser, porque sí, es verdad, Él está con nosotros, obviamente. Pero miremoslos en general, porque somos un pueblo, somos parte de un gran pueblo, de un reino. No se vea solo. Entonces, si somos parte de ese pueblo, Él dice que Él va a estar con Israel. Si Dios está con Israel, está con nosotros, con cada uno en individual. Porque Él lo prometió así para todo su pueblo. Si Él se comprometió con el pueblo y Él decidió hacer esto con el pueblo, lo hace conmigo en particular, porque soy parte de Israel. Entonces, ¿vieron cuál es el problema aquí? El problema viene siendo la identidad. Si yo no soy parte del pueblo, si yo no estoy viendo, no tengo sentido de pertenencia, no me estoy dando cuenta que fue grande el precio pagado en el madero por nosotros, por medio de Yeshua, para nuevamente ser parte de esta familia, poder ser parte, entrar legalmente a ser parte de la familia de Dios, no voy a entender que estas palabras del profeta son para mí. Entonces, terminando esta parte, vuelvo a repetir el versículo 13. Porque yo, Adonai, soy tu Elohim, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Quiero ir terminando esta Hafdará y me gustaría que leamos, espera un poquito, vamos a ir a Romanos. Si podemos buscar vamos a buscar allí Romanos capítulo 4, si lo tienen. Romanos capítulo 4, en el Brit Hadashah, o el mal llamado Nuevo Testamento, ¿no? Y dice de esta manera, Romanos 4, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por justicia. Y el versículo 7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón, aquí el Señor no inculpa de pecados. Y bueno, está hablando acerca de lo que Dios habló a Abraham, ¿no? A lo que Dios le fue contado por justicia, el salir, el creer, la acción de Abraham, fue contada por justicia. Recuerden que la fe tiene que ver, porque Abraham es conocido como el padre de la fe, la fe tiene que ver con una acción,
con una acción. Y aquí vemos la acción de Abraham cuando sale a una tierra que él no conocía. Dice, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, recordemos, nosotros somos parte de este pueblo que ya comienza con Abraham saliendo y creyendo al Eterno, confiando en la palabra y accionando al salir a la tierra en obediencia. Entonces, somos parte de un gran pueblo. Somos parte de un gran pueblo llamado por el Eterno para hoy poder decir somos esa descendencia, la cual camina en luz, camina en integridad, camina en justicia y que tiene una asignación, un trabajo de llevar las buenas nuevas. Esta porción que aprendemos hoy de la Parashá Lej Lejá y todo lo que tiene que ver con Abraham y todo lo que tiene que ver con nuestra identidad y el hecho de cruzar, de estar del otro lado, es muy importante que tengamos presente para que nosotros también hablemos a otros. Estamos en tiempo donde la palabra tiene que correr, la palabra tiene que ir. Entonces, nosotros somos el pueblo que habla, que proclama con lo que hace que el Eterno es el soberano, el creador del cielo y la tierra, el creador de todo, y que es el Eterno quien lleva a su pueblo de su mano, lo sostiene y lo va llevando al propósito, digamos, donde él tiene pensado. Mire, esta Haftará nos tiene que hacer reflexionar y nuevamente reafirmar nuestra identidad, es decir, quiénes somos, para qué estamos y cuál es nuestra asignación. Y termino entonces con esto. Recuerden, la Haftará nos está reafirmando muchas veces, y eso muy, muy importante. Nos está diciendo, no estamos solos, Él nos ayuda, Él está con nosotros, nos sostiene con su diestra, y de esta manera podemos decir que somos un pueblo que tiene esperanza, un pueblo que camina en luz, un pueblo que camina en justicia, un pueblo que camina en shalom, que sabe hacia dónde va. Eso es muy importante, muy importante. Así que en este Shabbat, que sean todos muy bendecidos y que al continuar estudiando las porciones, leyendo, pensando en todo aquello que Dios está haciendo, orando en este tiempo para que su palabra sea en nosotros y haya aún más revelación. Miren, somos un pueblo que camina en obediencia. Sigamos así porque el Eterno ha prometido grandes cosas para la descendencia de Abraham. Lej Lejá, vete para ti, tiempo de salir a donde Él nos está llamando, porque nos va a convenir, porque si Él es el que hace el llamado y Él nos está diciendo que debemos cruzar, nos va a ir bien. Shabbat Shalom para todos, Shavuot Tov, tengan una buena semana, un buen comienzo de semana para aquellos que no los podemos ver, no podemos estar, y desde ya compartir con ustedes. Recuerden, para allá Lej Lejá, Haftará Lej Lejá, no temas Israel, porque el Eterno está contigo. Shabbat Shalom para todos.